¿Me preguntas? Bueno, entonces vamos a terminar ya con la clase de factura. La siguiente, por favor, Alexander. La siguiente, dale. Ya. Entonces, en el macizo facial, ven la imagen ahí, van a ver unas flechas en sentido vertical, ¿verdad? Esas flechas representan columnas, pilares o arbotantes del macizo facial, ¿ya? Entonces, imagínense que una columna de tu cuarto, de tu casa, de tu trabajo, qué sé yo, se ven abajo una columna. Entonces, se altera todo, ¿verdad? Toda la estructura de esa área se altera. Igual es en el macizo facial, por eso tenemos columnas, arbotantes o eh, pilares, ¿ya? Y justamente eso va a ser nuestro primer objetivo, restaurar esos pilares. Y de ahí para adelante vemos qué hacemos con lo demás, ¿ya? Primero restauramos los pilares, las columnas. Y los nombres de estos pilares van a tomar justamente los huesos que comprometen, ¿no? Si vemos la imagen, vemos primero una flecha que toma el hueso frontal con el hueso malar. Entonces, el primer pilar sería frontomalar. Si vamos hacia el medio, vemos que la flecha va a abarcar el hueso frontal y el hueso, vamos a decir, del maxilar o de la nariz. Sería frontonasal o frontomaxilar, ¿verdad? Si vamos un poco más abajo, en la parte derecha, vemos una flecha que une el maxilar y el malar. Sería maxilomalar. Es el pilar maxilomalar, ¿no? Un pilar muy frecuente de su fractura maxilar. Y después tenemos más abajo nasomaxilar, o los huesos que unen la nariz con el maxilar, tenemos nasomaxilar. Y también tenemos más abajito, a nivel de la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula es otro pilar vertical. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver flechas en sentido horizontal. También hay columnas o vigas en sentido horizontal, ¿no? Si ustedes lo ven en la estructura de sus casas, van a ver en el techo como una especie de columna horizontal. Esa es una viga, ¿eh? Igual, en el macizo facial tenemos vigas o arbotantes o pilares horizontales. En este caso sería el reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. ¿Ya? Vuelvo a repetir, nuestro primer objetivo en el tratamiento de estas fracturas es restaurar estos pilares arbotantes o columnas. El mecanismo de energía de una fractura va a representar para el médico el, el trauma representado en energía y obviamente me va a dar una idea de qué tipo de lesión tiene el paciente, ¿no? Si es netamente ósea, si es óseo con cartílago, osteocartilaginosa, o sino que también puede involucrar partes blandas debido al mecanismo del trauma. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que me golpee jugando pelota, un codazo en el pómulo, a que me disparen, pues, ¿no? Con una escopeta. El mecanismo es diferente y obviamente las lesiones van a ser también diferentes. A eso me refiero, ¿ya? La siguiente, las causas siguen siendo, la etiología es el alcohol combinado con manejar
eh, automóviles o motos. ¿Ya? En nuestro hospital, por ejemplo, muy frecuente es las intervenciones que tienen los policías, ¿no? Imagínense aquí, mire, por ejemplo, ahí lo agarró la gente, la turba lo agarra y lo empieza a patear, a tirarle piedras. Son más traumatismos producidos por personas, ¿no? ¿Ya? La siguiente. La definición, solución de continuidad del macizo facial. La siguiente. Clasificación, según los huesos afectados. ¿Ya? Eh, ¿Recuerdan los pilares de los que hablamos hace poco? Bueno, miren aquí. Miren cómo en la imagen, vamos a poner la imagen siguiente primero, ¿ya? A ver, Alexandra, la siguiente. Aquí está. Miren este señor. Llega referido a la emergencia y dice que ha tenido un traumatismo muy severo. ¿Qué quiere ver si tiene fracturas, no? Entonces, si lo vemos a simple vista, pareciera que no tiene mucho, ¿no? Simplemente la herida que ha tenido en la frente. Esto nos haría pensar de que ha sido probablemente una fractura expuesta. Por más que esté suturada, ya ha habido una exposición del hueso, ¿no? Hacia el medio ambiente. Entonces, una fractura expuesta. Am, que podría ser simple con minuta, hay que evaluar al paciente y pedirle su tomografía, ¿no? Desplazada, no desplazada, estable, inestable. Entonces, a este señor, a simple vista, parecía que no tenía mucha cosa. Se le sacó su tomografía y el resultado de la tomografía fue la anterior. A ver, ponla, Alexander, la anterior. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven cuántos pilares y columnas que hemos estado hablando están comprometidas? Prácticamente casi todos los que hemos hablado del tercio medio. Mírenme, tenemos fractura frontomalar bilateral. Tenemos fractura frontonasal o frontomaxilar bilateral. Tenemos fractura del reborde orbital inferior bilateral. Tenemos fractura de la unión maxilomalar bilateral. Y nasomaxilar también bilateral. Entonces, este señor tiene todas las fracturas prácticamente, ¿no? Y en la imagen que pusimos después no se ve como que no tuviera tanta cosa, ¿no? Pero no, no se dejen engañar, hay que hacer una adecuada evaluación y obviamente con los exámenes auxiliares vamos a llegar a un correcto diagnóstico. La siguiente, ahí está. Entonces sería una fractura abierta porque ya estuvo expuesto, es con minuta obviamente después de ver esa tomografía, desplazado totalmente porque vemos que está desplazada, e inestable, pues, ¿no? Inestable por todas las fracturas que tiene. ¿Sí? La siguiente. Podemos separarla también en tercio medio, superior, inferior. ¿Ya? Recordar que en el tercio superior, la siguiente, recordar que en el tercio superior tenemos el seno frontal. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve recordar esto? Porque tengo que tener en cuenta que ese seno frontal tiene una capa externa, que es la que se rompe, y después tenemos la placa interna, perdón, la que se rompe con mayor frecuencia, y tenemos también la placa interna que en algunas ocasiones también puede ser afectada y entonces está perjudicando o está comprometiendo la masa encefálica, ¿no? Las meninges. Puede haber fuga de líquido cefalorraquídeo. Mucho cuidado, ¿ya? El seno frontal. La siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos, estuvimos operando una fractura del hueso frontal y ahí a simple vista vemos la fractura, pero estamos viendo la placa externa nada más, no estamos viendo la placa interna. Para ver la placa interna yo voy a necesitar de una tomografía,
¿no? Y ahí voy a ver en cortes axiales, como vemos en la parte superior derecha, que también está comprometida. Incluso me puedo encontrar con fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Si vemos la imagen del chico de la parte inferior, es una fractura del techo de la órbita, ¿no? En este caso del hueso frontal, que pareciera ser que tuviera daño neurológico, ¿no? Porque tiene como una tosis, ¿no? Sin embargo, luego de posicionar el hueso en su estado normal, ya la órbita se ve mejor, ¿no? Como lo vemos ahí al lado derecho. La siguiente. Ya, fracturas de los huesos de nariz, uno de los más frecuentes, difíciles de evaluar porque rápidamente se dematiza, ¿verdad? La siguiente. Aquí está el señor. Otra vez el mismo señor. Mire, fractura orbitaria. Como le decía a sus compañeros el día de ayer, eh, las fracturas orbitarias, ¿ya? Tengo que valorar algo importante, que es la función del globo ocular. Si el paciente ve bien, no tiene diplopía y el movimiento está conservado, muchas veces esas fracturas se tratan de manera, ¿cómo se dice?, conservadora. ¿Ya? No entran al quirófano, sino simplemente se le da reposo y con eso consolida la fractura. Sin embargo, hay algo importante que tengo que ver en las fracturas de la órbita, que es los movimientos oculares. Si el paciente tiene atrapado el globo ocular, ¿no? Como aquí se le ha pedido al paciente que mire hacia arriba y eh, vean cómo el globo izquierdo sube normal, pero el derecho no. El derecho se queda atrapado. Entonces, este paciente va a tener, ¿qué cosa? Diplopía, va a haber doble. Si es así, este paciente es candidato para tratar esa fractura orbitaria, específicamente piso de órbita. La siguiente, por favor. Y ahí está. Vamos a colocar esas mallas de titanio a nivel del piso de la órbita. ¿Para qué? Para evitar que ese tejido que estaba atrapado se vuelva a meter en el seno maxilar o en la fractura y producir ese atrapamiento. ¿Ya? La siguiente. Acá está el señor. Después de 2 meses, mírenlo cómo está. Conseguimos levantar la órbita. De repente no hasta donde quisiéramos, pero está ya simétrico. El paciente no ve doble, ve bien, abre bien la boca, ¿no? Su región facial está simétrica. Así que hemos conseguido el objetivo, que es restaurar los pilares y restaurar la función. La siguiente. Complejo naso-órbito-hermoidal. Aquí las fracturas son un poquito más complejas de reducir y de, vamos a decir así, tratar. ¿Por qué? Porque hay un aplastamiento de las celdillas hermoidales que son casi imposibles de levantar. Son huesos tan delgaditos que una vez que se fracturan son bien complejos de volverlo eh, a su anterior posición, ¿no? ¿Ya? Y hay algo muy particular en este tipo de fracturas naso-orbitohermoidales que es el telecanto. ¿A qué cosa le llamamos telecanto traumático? Justamente a la distancia que hay entre el canto interno de una órbita y el otro canto. Esta distancia eh, en el telecanto está aumentada, ¿ya? Aumentada. Entonces son, por ejemplo, pacientes que practican algún tipo de deporte de contacto muy, muy agresivo, esos que producen fracturas a ese nivel, ¿no? Como el box, ese full contact, donde golpean directamente a la pirámide nasal y obviamente la aplanan. Al aplanarla, van a crear ese aumento del telecanto traumático. ¿Ya? La siguiente.
los pilares que vamos a restaurar en este tipo de fracturas. ¿Ya? La siguiente. Arco cigomático. Ayer también vimos un paciente, ¿no? El arco cigomático muchas veces puede ser manejado de manera, eh, vamos a decir así, conservadora, que no requiere cirugía, siempre y cuando el paciente tenga la funcionalidad que nosotros queremos, ¿ya? Porque la parte estética, que son los hundimientos, muchas veces el paciente no le toma importancia, pero lo que sí debemos tomar importancia nosotros es a la función. En este caso, estamos hablando de la función de la apertura bucal. Si el paciente no abre bien, como dijimos, de 4 a 5 centímetros, debemos de elevar ese arco cigomático que está obstruyendo. Ven en la imagen derecha cómo el arco cigomático está colapsado. ¿Ah? Entonces, eso no va a hacer que, o va a ser dificultoso para ese paciente abrir la boca o mantenerla abierta, porque probablemente el arco está empujando ahí el coronoide, ¿ya? El coronoide. Eh, ¿Qué técnicas tengo para restaurar ese tipo de fracturas? Como les decía ayer a sus compañeros, tenemos la técnica de Gillies. Esta técnica se realiza haciendo una incisión a nivel de la región temporal. ¿Ya? Voy a ir hasta el músculo temporal, a su fascia profunda, y a través de esa fascia voy a ingresar hacia por debajo del arco cigomático y con un material contundente lo voy a levantar. Y listo. Ya reducí la fractura, ya la traté. Esa es la técnica de Gillies. Y la otra técnica que tenemos es la técnica de King, que se hace lo mismo, pero a través del vestíbulo de la boca. ¿Ya? Se ingresa por el vestíbulo superior, ingreso por debajo del arco cigomático y lo levanto. Técnicas entonces, Gillies y King para fracturas del arco cigomático. La siguiente. Vamos a hablar sobre la clasificación de las fracturas de Lefort. Recuerden, Lefort se ve en maxilar superior. ¿Ya? Esta clasificación la vamos a ver en maxilar superior. ¿Ya? Entonces, si es una fractura que se da sobre la arcada dentaria superior, estamos hablando de un Lefort 1. Si es una fractura que se da de forma piramidal, es la fractura de Lefort tipo 2, como vemos en la imagen. Y la de Lefort tipo 3, estamos hablando de una fractura o disyunción craneofacial, ¿ya? Que separa, vamos a decir así, los dos tercios, superior o inferior. Superior y medio. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando una por una. A ver, la primera. La siguiente, por favor. Lefort 1, entonces, dijimos sobre la arcada dentaria superior. Miren, ¿qué pilares están comprometidos acá? Que hemos visto arriba. Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. ¿Ya? Recuerden que la fractura puede ser una línea única o también puede ser con minuta, ¿no? ¿Ya? Con varios trazos. Pero al final, como vemos en la imagen inferior derecha, ahí están las placas de titanio restaurando esos pilares que dijimos, ¿no? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. La siguiente. Ahí está. Una fractura no necesariamente como en el libro, ¿no? Que es una línea recta, pero aquí vemos que ha comprometido esos pilares que justamente estamos hablando. Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. La siguiente. Se colocan las placas de titanio ahí y corregimos ese tipo de pilares. ¿Ya? La siguiente. Lefort 2. Piramidal, recuerden. Aquí, ¿qué pilares vamos a estar comprometidos? Frontonasal o frontomaxilar bilateral,
el reborde orbital inferior bilateral y maxilomalar bilateral. Ahí están colocadas las placas de titanio, restauramos eso y estamos restaurando ese tipo de fractura de Lefort-2. Después tenemos, perdón, un ratito, tenemos la siguiente, por favor. Lefort 3, donde el pilar frontonasal o frontomaxilar bilateral, tenemos frontomalar bilateral y el arco cigomático bilateral. ¿Ya? Disyunción craneofacial, recuerden. Y ahí están las placas colocadas a nivel de esos pilares. ¿Ya? La siguiente. Fracturas de mandíbula. Bueno, tenemos que saber las partes de la mandíbula. ¿Ya? Recordar que la línea media de la mandíbula es la sínfisis. Después tenemos los agujeros mentonianos. Desde la sínfisis hasta el agujero mentoniano vamos a estar hablando de la parasínfisis. Del agujero mentoniano hasta el ángulo estamos hablando del cuerpo mandibular. Después hablamos del ángulo mandibular, rama ascendente de la mandíbula y tenemos el coronoide y el cóndilo, los dos procesos de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ya? Cualquiera de esas estructuras se pueden fracturar, entonces simplemente las denominamos así. Fractura de sínfisis, parasínfisis, cuerpo, ángulo, rama ascendente, cóndilo o coronoide. Cualquiera de esas. La siguiente. La clínica es así, ¿no? O sea, para todos el paciente viene inflamado, muchas veces sangrando. Esta es por herida de bala, por ejemplo. La siguiente. Aquí a este policía lo agarró la turba allá en Arequipa. Miren cómo lo dejaron al pobre, ¿no? Múltiples fracturas. Prácticamente todos los pilares fueron eh, eh, comprometidos, ¿no? Su compañero falleció en ese linchamiento, vamos a decir así. Su compañero lo mataron, que sobrevivió. La siguiente, por favor. El diagnóstico es clínico y también imagen, ¿no? Y con imágenes. Entonces yo me voy a apoyar en las imágenes y qué voy a pedir para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, si quiero ver arco cigomático y no tengo tomografía, voy a pedir una radiografía en incidencia tipo Hertz, ¿ya? Hertz para arco cigomático. Si yo quiero ver si se ha fracturado el cóndilo, entonces pido una frontal, pero incidencia TOW, ¿ya? TOW. Si quiero ver mandíbula, pido una panorámica, ¿ya? Entonces tengo opciones para solicitar tipos de incidencias radiográficas para dar con el diagnóstico de la fractura. Pero si tengo tomografía en el centro donde yo trabajo, de cabeza voy a pedir una tomografía, ¿ya? Es el gold estándar. Tomografía macizo facial con ventana ósea y con reconstrucción. Es el gold estándar para fracturas. La siguiente. No solamente porque me va a servir para diagnosticar, sino también me va a servir para planificar, ¿ya? Incluso a través de esas maquetas que se pueden hacer, ¿no? Esas impresiones ahora 3D que se pueden hacer, ya me pueden traer las placas ya preformadas. Justamente me van a servir incluso hasta de guía estas placas que están preformadas y que yo tengo que hacer la reducción y llegar a que la placa encaje exactamente para decir, este es mi tope y aquí voy a dejar, ¿no? La siguiente. El tratamiento, pues, está dirigido a, vuelvo a repetir, como primer objetivo, restaurar los pilares arbotantes del macizo facial, ¿no? Debo de ser muy, ¿cómo se dice? No ser tan conservador y por tratar de hacer las menos incisiones posibles,
hay veces me es imposible hacer mis reducciones adecuadamente. Entonces yo tengo que hacer todas las incisiones necesarias o abordajes necesarios para llevar a cabo una buena reducción y poder restaurar este tipo de fractura. De igual manera, debo identificar si es que existen algunos huesos que ya no tienen mucha vascularidad o que están muy comprometidos y extraerlos. ¿Para qué? Para evitar secuestros óseos o fístulas que puedan quedar secuelas de estas fracturas. ¿Ya? Eh, entonces, ver la vascularidad, también llevar a cuando hay fracturas desfavorables a las fuerzas musculares, tener los dispositivos necesarios para ir en contra de estas fuerzas musculares y poder asegurarme de que no se desplacen en el posoperatorio. ¿Ya? Rehabilitación posoperatoria también para que vuelva a su funcionamiento anterior, ¿no? Todo eso es necesario en el tratamiento. La siguiente. En las complicaciones van a ser múltiples, ¿no? Vean, este paciente llega referido de Cusco por un accidente en moto, ya ha sido operado, sin embargo, miren cómo lo han dejado, su cara está totalmente asimétrica, ¿no? El arco cigomático estaba anquilosado con el cóndilo del lado derecho, el paciente no podía abrir ni cerrar la boca, esa era su apertura y su cierre, ahí está más o menos medio centímetro, eh, y ya está operado, ¿eh? Entonces, una sobrecarga de material de osteosíntesis, demasiado material donde no debiera ir, entonces las complicaciones son múltiples, ¿ya? La siguiente, aquí está ya más su cara más simétrica, ya puede abrir la boca, ya tiene una buena oclusión, una buena apertura, ¿no? Pero en las complicaciones podemos tener hemorragias, infecciones, dehiscencias de herida, ¿no? Exposición del material, fístula, etcétera. Que tenemos que tratarlas o saber tratarlas también en posteriores tratamientos como secuelas de fractura, ¿ya? La siguiente. Anquilosis, miren aquí, este paciente se golpeó probablemente en la mandíbula, no le evaluaron bien, no le sacaron placas de, de las que dijimos que podíamos ver fracturas de cóndilo o de repente de tomografía, no fueron muy acuciosos en eso y a los 2 meses presenta una anquilosis, o sea, se ha pegado el maxilar inferior con el hueso temporal. Anquilosis, ¿ya? De la articulación temporomandibular. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que refracturar, crear un espacio, un gap, y crear una pseudoartrosis para que pueda el paciente nuevamente aperturar. Si no lo conseguimos después de eso, incluso ahora tenemos también la posibilidad de contar con prótesis a nivel de la articulación temporomandibular. La siguiente. ¿Ya? Paciente por fractura por PAF. Miren, la siguiente. Como prácticamente el arma de fuego se ha llevado todo el cuerpo mandibular. Todo el cuerpo mandibular. La siguiente. ¿No? Bueno, se hace la tomografía, se hace sus maquetas, más o menos nos da una idea de cuál sería el defecto, ¿no? Se hace un efecto espejo con el otro lado y más o menos vemos el defecto. Miren, de color de prótesis, ¿no? Dental, ese es el defecto. La siguiente. Ya tenemos el tamaño del defecto. La siguiente. Estamos ahí haciendo la... Y aquí, como ya tenemos el defecto, vamos a sacar hueso para colocar justamente en esa zona. Podemos sacarlo de la calota, podemos sacar también de la cresta ilíaca. En este caso sacamos de cresta ilíaca. La siguiente. Y luego de muchas horas de trabajo logramos conseguir la reducción, la colocación del injerto y obviamente la placa que ya estaba preformada, ¿no? De esta manera el paciente ya tiene la disposición de la mandíbula
como la anterior a la fractura, ¿no? Obviamente no como al 100% que la tenía antes de la herida de bala, pero al menos hemos conseguido a la distancia una buena apertura, una buena oclusión y ganancia de hueso a ese nivel. ¿Ya? La siguiente. Bueno, esto es todo con respecto a las fracturas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hola? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alexandra? ¿Todo bien? Doctor, todo claro. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta. Bueno, Sí, doctor, todo sí, claro. ¿alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, Alexandra ya les va a hacer alcanzar las clases, ¿ya? Espero que les haya servido. Recuerden los objetivos de las clases, que tienen que saber los términos, ¿ya? Y eso es lo que generalmente preguntamos en el examen, ¿ok? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Ya nos vemos con nuestro grupo la semana siguiente. Hasta luego.